Esta semana vamos a ver los temas 1 y 2, introducción al estudio de la medicina forense y la anatomía humana, órganos vitales, fisiología básica. Introducción a la medicina forense. Vamos a ver algunos conceptos de distintos autores, por ejemplo, según Pachar Lucio, la medicina forense es una especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son conocimientos médicos utilizados para resolver cuestiones jurídicas, sobre todo en su parte forense, además de participar en temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Esto desde su parte legal. El término forense proviene del latín forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. Esto que vemos en la imagen es un foro o donde se realizaban en el Imperio Romano los juicios ante los notables del imperio. Según Vargas Alvarado, un especialista costarricense, es una especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia. Según Delfín Villalain Blanco, es la especialidad médica, una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos que plantea el derecho, también los problemas jurídicos y deontológicos desde el punto de vista de la medicina, la prevención, diagnóstico y tratamiento en cuanto a las intoxicaciones clínicas, aspectos o problemas laborales, ambientales, y que también colabora con el derecho para la creación de nuevas leyes. Y él la divide en dos: la medicina forense o pericial y la medicina legal profesional. Según Neri Rojas, es la ciencia que une la medicina y el derecho y que se aplica recíprocamente sus conocimientos específicos en ambos campos. En cuanto a la historia de la medicina, pues en realidad la medicina legal y forense, o la medicina legal o la medicina forense, dependiendo cómo la quieran llamar, en realidad ha tenido varios nombres a través de la historia desde el inicio, desde la primera aparición del término en algún texto o libro, ¿verdad? Entonces, al inicio era conocida como una jurisprudencia médica y después pasó a ser medicina legal judicial. Con el paso del tiempo, los avances en la tecnología y la creación de algunas instituciones u oficinas encargadas precisamente del estudio forense y legal de algunas situaciones de la administración de justicia, pues se le conocía como medicina forense, medicina judiciaria, medicina legal y forense, que es como lo conocemos actualmente en la República de Panamá. Desde la antigüedad, el Código de Hammurabi, algunas regiones asiáticas, algunas disposiciones en los imperios romanos, por ejemplo, donde se incluían algún tipo de legislación, reglas o leyes pertenecientes a, ya sea tanto a la medicina como al actuar del médico y también cómo responder ante situaciones de algún delito. Tenemos que para la Edad Media, entonces estamos pasando hacia los reyes del área europea y de España, que también realizaron creación de algunos escritos o leyes pertenecientes o que incluían temas de reglamentaciones. De ahí pasamos a España, donde luego de ciertas situaciones, pues algunos estudiosos o autores de América decidieron traer o exportar los conocimientos ya creados sobre la medicina legal o la medicina forense y decidieron implementarlos en cada uno de sus países, ya sea en Sudamérica, en Centroamérica o en Norteamérica. Para América Latina, los principales exponentes de estos temas están en Costa Rica, en Argentina, en Panamá y en México. Aunque al inicio, pues, Panamá ha estado muy
inmersa en este asunto relativo a las cuestiones que nos heredaron los estadounidenses mientras estuvieron en el territorio panameño. Y posteriormente tenemos la creación de las oficinas de criminalística en la antigua Policía Técnica Judicial. Posteriormente la creación del Instituto de Medicina Legal adjunto al Ministerio Público. Luego la Ley 50, que creó básicamente el Instituto de Medicina Legal y Forense prácticamente autónomo. Posteriormente otras leyes o decretos que desvincularon completamente las oficinas de investigación técnica, es decir, los laboratorios de ciencias forenses de la PTJ, y los incluyeron dentro del Instituto de Medicina Legal, dando así todas las oficinas o laboratorios disponibles con los que contamos ahora en el instituto. En cuanto a las ramas de la medicina forense, entonces tenemos muchas, porque cada ciencia como tal que en algún momento haya prestado sus servicios a la Administración de Justicia va a recibir el apellido forense. Tenemos la deontología médica, la ética médica, la patología forense, la criminología, que no es lo mismo que la criminalística. La criminología se basa más en el aspecto psicológico y en el estudio del delito, mientras que la criminalística es algo un poquito más de campo. Medicina legal social, que incluye también la medicina legal de los seguros o del deporte, la odontología forense, la antropología forense y la entomología forense. También tenemos la tanatología forense, la traumatología forense, la criminalística que ya les había mencionado, la obstetricia y la ginecosexología forense, la asfixiología forense, que es una ciencia específica que trabaja todos los tipos de asfixia, la toxicología forense, la psiquiatría y la psicología forense. Bien, consultas hasta aquí. Ok, si no hay consultas, entonces seguimos. Profe, acá estamos teniendo problemas con internet de la universidad. Estamos escuchando el teléfono. Ok. Sí, igual yo puse a grabar la clase por si acaso. Y se sube a la plataforma igual, aunque ustedes estén en la universidad o los compañeros que están en sus casas. Bien, pasamos a la parte de la anatomía. ¿Todos los aquí presentes son bachilleres en ciencias o hay alguien con otro bachiller? Bachiller en comercio. Le va a costar un poquito. Soy bachiller en construcción, profesora. Ok, sí. Bueno, cualquier cosa, si no entienden, me avisan y tratamos de ahondar un poquito en el asunto, ¿ok? Porque esta parte es un poquito complicada. Bien, respecto a la anatomía, no es más que la ciencia que estudia la estructura humana y con la intención de facilitar su estudio, entonces la vamos a dividir ya sea por sistemas de órganos o por regiones corporales. Estas regiones corporales, que son las que vamos a utilizar, perdón, para que se haga un poquito más fácil. Simplemente usted agarra un espejo de esos grandes, sobre todo las chicas que les gusta tener espejos grandes detrás de la puerta de su cuarto o en el baño, de repente para estudiar, todos los días después del baño, usted se para frente al espejo y ve la anatomía de superficie. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar más que nada en estas clases, solo anatomía de superficie, para no hacerlo tan complicado. Entonces, las regiones tienen zonas superficiales y regiones esqueléticas, es decir, aquello que está más profundo, más debajo de la piel. Recordando el concepto de anatomía, es el estudio de las estructuras del cuerpo y la relación entre estas. Existieron diversos métodos para su estudio, ya sea desde lo general hasta lo específico. Nosotros nos vamos a quedar en el aspecto general. Tenemos ramas. La rama de lo pequeñito, la anatomía microscópica o histológica. Tenemos la anatomía de lo grande, la macroscópica, es lo que les mencionaba, de que si usted se para frente al espejo,
Esa es la anatomía macroscópica o de superficie. Y tenemos la anatomía del desarrollo del crecimiento, específicamente la embriología, que ve desde el aspecto del ciclo menstrual, la fecundación y el desarrollo del embarazo hasta el parto. Los métodos básicos de estudio de la anatomía, entonces la anatomía regional, incluyendo la anatomía de superficie, y la anatomía clínica funcional descriptiva. Pasamos a los términos médicos. Términos anatómicos, perdón. Tenemos ejes y planos corporales. Estos ejes y planos van a describir la posición, dirección y ubicación de las estructuras del cuerpo humano. Si logran ver los colores en los distintos planos, en la imagen a su derecha, donde están los planos A y B, el A sería un plano coronal, ¿ok? Divide el cuerpo en una parte anterior y en una posterior. Tenemos el plano B en celeste, que es el plano medio. Divide el cuerpo, escuchen bien, divide el cuerpo en mitades iguales en derecha e izquierda. Tenemos el plano C en rosado que divide el cuerpo en partes desiguales, derecha e izquierda. Medio, justo en el centro, mitades iguales. Sagital, partes desiguales, derecha e izquierda. Y tenemos el plano D, que sería el plano transversal, que divide nuestro cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Entonces, la terminología morfológica o anatómica no es más que términos técnicos que utilizamos para designar o colocarle nombres a las distintas estructuras que componen el organismo o el cuerpo humano. La mayoría de estos términos derivan del griego y del latín y usualmente indican la semejanza o relación de las estructuras con algún objeto o fenómeno o con sus relaciones espaciales. Por eso vemos los ejes y planos. Entonces, estos términos, desde la historia, desde los inicios con Hipócrates de la medicina, las estructuras recibían diversas denominaciones. Incluso según el autor, en aquellos tiempos, había una gran cantidad de sinónimos. Esto generaba también confusión en los estudiantes. Luego decidieron unificar criterios, luego de múltiples reuniones que de hecho todavía se siguen llevando a cabo. Varios países decidieron utilizar criterios similares para describir la morfología del cuerpo humano. Se firmaron acuerdos internacionales y se dictaminaron listados de términos morfológicos o de una nómina morfológica, ¿verdad? Y obviamente con el avance de la tecnología y el descubrimiento de nuevas enfermedades o de nuevos tratamientos, entonces es un continuo perfeccionamiento. El problema también existe que hay estructuras que tienen más de un nombre morfológico y que también incluyen epónimos. Es decir, si yo descubrí la falange media del quinto dedo de la mano derecha, yo le puedo poner mi nombre a esa falange, la falange de Cindy. Y así muchos autores o muchos investigadores en la historia le colocaron su nombre a las partes del cuerpo, así como también se lo colocaron a enfermedades, a tratamientos o procedimientos quirúrgicos. Esta terminología entonces que utilizamos en las ciencias médicas y sus habilidades que van a desarrollar durante las semanas que vamos a tener de clases es un glosario que van a desarrollar con sus palabras. Puesto que entre más lo vemos, entre más lo estudiamos, más se facilita la comprensión e interrelación de la literatura médica universal. Tenemos términos para las posiciones. El decúbito supino,
que es cuando estamos, también se conoce como decúbito dorsal, que es cuando estamos boca arriba. El decúbito prono o ventral es cuando estamos boca abajo. Y el decúbito lateral, derecho o izquierdo, es cuando nos colocamos ya sea sobre nuestra derecha o sobre nuestra izquierda. Tenemos también términos de relación y comparación, que mencionamos anteriormente, identifica una parte o una relación en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que el plano frontal nos da una parte anterior y una posterior, el plano medial, derecha o izquierda, y también hay otros términos que utilizamos, sobre todo, que incluye el peroné y el húmero, el radio y el cúbito. Los podemos dividir en 3, y esto nos hace un poquito más específico para estudiarlo, tratarlo, o incluso evaluar la situación según la administración de justicia lo requiera. Y un término de comparación sería ipsilateral o contralateral. Ipsilateral es del mismo lado y contralateral es del lado contrario. Tenemos otros términos como superficial, profundo, externo, interno, parietal o visceral. Parietal y visceral, más que nada, corresponde solamente a los órganos que tienen una parte parietal. Por ejemplo, aquí el pulmón, la pleura, es la telita blanca. Y una parte visceral que está adherida íntimamente al órgano. Tenemos otros tipos de términos de relación y comparación, por ejemplo, en el abdomen, ya sea en la imagen de la izquierda, que son 4 cuadrantes, o en la imagen de la derecha, que serían 9 cuadrantes. Entre más cuadrantes hay, más difícil es su estudio, pero más fácil, o sea, más difícil aprender, pero mucho más fácil el estudio o la investigación de los hechos delictivos. Tenemos también términos de movimiento, flexión, extensión. Casi todas las articulaciones móviles tienen este tipo de movimientos. Tenemos movimientos de oposición, reposición en los dedos, supinación, pronación en la mano, aducción o abducción en las extremidades, no solamente en los dedos, sino también en las piernas y en los brazos. La posición anatómica va a ser la base para todos los estudios que usted requiera hacer en el cuerpo humano. Y tiene la definición: persona colocada de pie, mirando hacia el frente, con la cabeza erguida, los brazos extendidos hacia los lados, un poco separados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia adelante, los pies un poco separados, dándole sustención al cuerpo, y con los dedos también mirando hacia el frente. Esas son las características o la definición de la posición anatómica. Y a partir de ella, entonces, vamos a trabajar todo: los ejes, los planos, los términos de relación, comparación, movimiento y el estudio por regiones. Entonces, la anatomía regional. Vamos a dividir cada parte del cuerpo y estas a su vez en superficial y profundas. Estas regiones, más que nada entre la parte somática y la parte interna, incluyen también la piel, los huesos, los tendones, todo aquello que forma el armazón del cuerpo. Y utilizaremos entonces la anatomía de superficie, que son estructuras que son evidentes por simple observación. Por eso la sugerencia de que para estudiar este tema, usted se coloque frente a un espejo. Son 6 regiones corporales. 6, no son más. La cabeza, que incluye el cráneo y la cara, el tórax, el abdomen, las extremidades superiores e inferiores. Ok, me salté una, el cuello. En cuanto al tronco, que sale aquí entre paréntesis, el tronco tiene 3 partes, ¿verdad? Que no pertenecen a las regiones corporales, sino que el tronco son 3 partes. El tórax, el abdomen y la pelvis, ¿ok? Pero nosotros en las regiones corporales vamos a estudiar la pelvis junto con el abdomen, ¿ok? Entonces, son 6 regiones corporales. Son 6 regiones corporales: cabeza, cuello,
tórax, abdomen, extremidad superior, extremidad inferior. ¿Ok? Y como vemos en la imagen, cada una de estas regiones, entonces también la podemos dividir en subregiones. Por ejemplo, en la extremidad superior tenemos el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos. Asimismo, la extremidad inferior, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie y los dedos de los pies. ¿Ok? El cuerpo humano tiene niveles de organización, desde lo más pequeño y fácil a lo más complejo y grande. ¿Ok? Tenemos un nivel subatómico y atómico, que no son más que moléculas, que juntos son moléculas, y estas moléculas a su vez forman enzimas o estructuras más complejas que después forman el nivel celular. Un grupo de células va a formar el nivel de tejidos, un grupo de tejidos va a formar los órganos, un grupo de órganos va a formar sistemas o aparatos, y un grupo de aparatos y sistemas va a formar el organismo humano. El organismo es el conjunto de partes organizadas u órganos que constituyen el cuerpo de los seres vivos y se considera como la forma superior de la evolución de la materia, compuesta sobre todo por macromoléculas biológicas. Nuestro organismo es un sistema históricamente formado, es íntegro, tiene una variación continua porque recordemos que nacemos súper pequeñitos y frágiles y a medida que crecemos fuertes y después otra vez nos volvemos frágiles y pequeños. Tiene una estrecha red, por ejemplo, el tono de la piel, que va a corresponder a la cantidad disponible en la región donde vivimos, por ejemplo. Bien, ¿no hay preguntas? Los que no son de ciencias, ¿entendieron todo lo que dije? Bueno, ahí entendimos lo básico, profesora. Nos toca ahora seguir investigando, ¿no? Para comprenderlo mejor. Pero la última parte, profesora, no se le entendió mucho porque se le escuchaba entrecortado. Es que lo que pasa es que así, de repente se le escucha bien y al rato de nuevo se va y así. Entonces será por la señal que usted está diciendo también. Sí, correcto. Una consulta, Bueno, profesora. al final, en realidad, Profesora, el resumen sería... Ajá, dígame. disculpe, una consulta. ¿Usted va a subir este material a la plataforma? Sí, Porque correcto. como lo pasó tan rápido, no se pudo anotar muchas cosas. Ajá, un profesor también nos dijo una vuelta, recuerdo que la clase fue así mismo, que él tenía problemas con la señal. Y él dice que cuando el video se sube, allá sí se escuchaba clarito. Pero él no subió esta última clase. Pero él decía sí, que cuando se subía, se escuchaba bien. Ok, igual se le sube el material, las diapositivas, ¿ves? Y también se le sube el video. De igual forma, tienen disponible el grupo de WhatsApp para cualquier consulta y en los talleres vamos a desarrollar parte de la clase teórica, o sea que van a tener cómo complementar lo que hablamos o lo que no escucharon. Buenas, profesora, compañeros todos, Dios les bendiga. Hola, buenas tardes. Ahorita mismo, acabo de entrar hace como 3 minutos y no le escucho muy bien. Sí, correcto.
No se preocupe.